Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender sobre KiCad. Primero tenemos que aclarar, ¿qué es KiCad? KiCad es un software para diseño de circuitos impresos. Es un software libre y gratuito en un 100% y no se necesita cuenta ni sesión. No tiene ninguna restricción de tamaño para las placas y nos permite hacer todas las capas que necesitemos. Esto es una comparación obviamente con la versión gratuita de Eagle, que tiene ciertas limitaciones y por ahí es algo molesto a la hora de abrir el programa porque necesita estar conectado a internet para verificar la licencia y todas esas cosas. KiCad, al ser software libre, no tiene absolutamente nada de eso, simplemente lo instalamos y funciona. Vamos a hablar de la forma de trabajar en KiCad. Está compuesto por eSchema, que es el programa para captura de esquemáticos. Captura de esquemáticos significa simplemente dibujar el esquemático en la computadora. PCBNew para hacer el layout del circuito. Y estos dos programas se comunican mediante un archivo que se llama netlist, que debe ser generado manualmente. ¿A qué me refiero con manualmente? Bueno, en Eagle, cuando hacemos un circuito, siempre tenemos una cosa que se llama el Forward y Back Annotation, que quiere decir que todos los cambios que hagamos en el esquemático automáticamente se van a replicar en la vista de placa y ciertos cambios que nos permite hacer en la vista de placa se ven replicados en la vista de circuito, en la vista de esquemático. Normalmente los cambios que podemos hacer en la vista de circuito impreso son cambiar el empaquetado de algún componente, pero nada más. Pero lo importante es que en Eagle ese paso es automático y en KiCad debemos hacerlo a mano. Acá es donde cambia un poco el tema de cómo maneja las cosas KiCad y cómo las maneja Eagle. En KiCad los componentes son independientes del encapsulado, es decir, un componente se dibuja por un lado y después se selecciona el encapsulado. En Eagle el encapsulado es parte del componente y podemos tener distintas variantes de un mismo componente. Ahora vamos a ver cómo crear una librería y van a ver esa diferencia. Y hacemos también en KiCad uso intensivo del teclado y del mouse. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con este programa con una mano sobre el teclado y la otra mano sobre el mouse. Las librerías acá son fáciles y rápidas de crear. En Eagle es un poco más complejo crear librerías, sobre todo por el tema de los encapsulados. La parte más molesta de un encapsulado en Eagle es que tenemos que copiar uno que ya existe y en KiCad van a ver que no. Entonces es muy fácil crear componentes en KiCad. Los comandos básicos de KiCad. La tecla G es grab, que mueve un componente manteniendo las conexiones. La tecla M es move, que mueve un componente rompiendo las conexiones. Es decir, cuando estamos en la vista esquemático, si apretamos G, vamos a mover el componente y se van a mover todas las conexiones con él. Y si apretamos M, vamos a mover solamente el componente, pero las conexiones van a seguir en su lugar. En el modo PCB se mueven las partes de un componente por separado. Por ejemplo, en Eagle cuando hacíamos Smash para sacar el nombre y el valor de un componente, en KiCad simplemente tenemos que mover esos valores, siempre están en modo Smash. R es Rotate, sirve para rotar un componente. Podemos aplicar Rotate mientras estamos en modo M, o sea, podemos hacer grab de un componente o move de un componente y mientras estamos haciendo move podemos apretar las veces que se quiera la tecla R para hacer la rotación del componente. Y por último la tecla A, que es Add, y sirve para agregar un componente en la vista de esquemático. Esos son los comandos básicos que tenemos que saber que vamos a estar usando un 90% del tiempo. Además, todas las acciones están disponibles en el clic derecho. Es decir, no necesitamos estar memorizando estos comandos. Al principio nos va a costar, pero al hacer clic derecho sobre un componente, se va a abrir el menú y nos va a decir todas las acciones disponibles sobre ese componente y todos los atajos de teclado para realizarlo. El proyecto que vamos a realizar es una placa para el circuito integrado X60008B larga, que es el que está en la foto. Es una referencia de voltaje de muy alta precisión y es un encapsulado SOIC 8. Así que bueno, vamos a empezar.
Lo primero que vamos a hacer es ver el datasheet del circuito que vamos a usar. Es este de acá. Podemos ver que dice referencia de voltaje de 2,5 volt de alta precisión. Y básicamente el circuito nos muestra el circuito integrado y 3 capacitores. Un circuito extremadamente simple. Vamos a ver el pinout. Tenemos en el pin 1 y 4 tenemos ground. En las 2 tenemos Vin. En las 6 Vout. Y en las demás 2, 8, 6 y 5. 2, 8, 7 y 5 tenemos Do Not Connect. No hay que conectar estos pines. Bueno, vamos a abrir KiCad. Esta es la pantalla principal de KiCad. Tenemos las diferentes partes. Vamos a crear, por ejemplo, nuevo proyecto y lo vamos a grabar en el escritorio. En este caso, voy a poner el nombre tutorial. Bueno, vamos a crear una carpeta primero. Dame tutorial. Y nos crea el proyecto por defecto que contiene dos archivos, .ssh y .kicadpcb. Obviamente este es el proyecto, este es el archivo que abre el esquema y acá podemos empezar a dibujar el esquemático. Para agregar componentes apretamos la letra A y se abre la selección de componentes. Lo primero que voy a agregar son capacitores. Podemos filtrar rápidamente con la letra C y aparecen los capacitores. En este caso C es un capacitor sin polarización. O tenemos este símbolo que es lo mismo pero un símbolo más pequeño. Y estos son los capacitores polarizados con diferentes símbolos según el tipo de esquemático que querramos dibujar. Así que vamos a seleccionar el C y lo ubicamos donde queremos y hacemos clic. Para agregar otro del mismo componente, un truco es apretar 3 veces la tecla Enter. Como ven, se agregaron los capacitores. Ahora vamos a moverlos. Para moverlos vamos a usar el comando move. M y ven que se lo puede mover. También podemos usar en este caso G y también se va a mover. Pero ahora en un ratito les voy a mostrar cuál es la diferencia. Otro componente que tenemos que agregar es un con, que en este caso vamos a agregar conectores de 2 pines. Aceptar. Y acá vamos a poner RR para que nos quede en esta posición. Y acá vamos a poner nuevamente y acá lo podemos girar al componente en el eje Y para que nos quede, ahora cuando lo roto, R, el pin 2 hacia arriba. Como vieron, lo que hice para que pase esto fue hacer clic derecho y es lo que les decía, pueden hacer clic derecho y van a tener el menú contextual con todo lo que se puede hacer sobre ese componente y acá el nombre de la letra que puede, del atajo de teclado para hacer esta acción. Ahora lo que necesitamos es agregar este componente que lo vamos a tener que crear. Para crear este componente vamos a ir a este botón de acá que es el editor de librerías. Se abre el editor de librerías y vamos a hacer clic en crear nuevo componente y nos va a preguntar el nombre del componente. Acá le voy a poner el nombre del componente que es X60008B. X60008B. Referencia le voy a dejar por defecto que es U, número de unidades 1 por empaquetado y con eso nos alcanza para crearlo. Lo que nos creó fue el componente vacío
y acá los nombres. Lo primero que vamos a hacer es mover de lugar la referencia con la letra M. Acá lo que hice fue presionar la M y me salió este menú. Lo que pasa es que acá hay dos cosas en la misma ubicación del mouse y nos pide que seleccionemos cuál de las dos queremos mover. Bueno, voy a seleccionar esta y la voy a mover hacia arriba. Voy a ir a donde estaba y ahora cuando haga M no me va a preguntar nada porque solo hay una cosa en ese lugar. Lo primero que le vamos a agregar es un recuadro para el símbolo de este componente y los pines que vamos a necesitar. Que en este caso tenemos nombre del pin es Bein, que en este caso Bein es el número 2. Entonces vamos a poner nombre del pin Bein, número de pin 2. La orientación del pin tiene que ser de esta manera. Este circulito es donde vamos a realizar las conexiones y este es el nombre del pin. Siempre tenemos que orientar los pines para que quede hacia afuera este círculo, si no, no vamos a poder realizar la conexión sobre el pin. Clic nuevamente y vamos a agregar Vout y nos miramos aquí qué número es Vout, es el 6. Vamos a agregar el 6. En este caso, ven lo que les digo, va a quedar al revés, entonces apretamos RR y Vout nos quedó hacia adentro y el pin hacia afuera. Ahora tenemos que agregar ground. Hay dos pines de ground en este encapsulado y KiCad no tiene una forma estándar de hacer esto, así que voy a hacer la que yo uso, que es agregar dos pines de ground y le vamos a poner números. Dijimos que estos pines son el 1 y el 4. Entonces vamos a agregar un pin que le voy a poner ground 1, número de pin 1, R, y le voy a poner ground 2, número de pin 4. Con esto queda completado mi componente. Entonces hago clic acá en guardar el componente activo en una nueva librería. Se va a abrir esta ventana que me va a preguntar dónde quiero guardar el componente. Tengo dos opciones y esto depende del criterio de cada uno. Puedo guardar en una carpeta de librerías compartidas o puedo guardar el componente en la carpeta del proyecto. Yo prefiero guardar el componente en la carpeta del proyecto porque si lo grabo en una carpeta compartida y quiero mover el proyecto de lugar o quiero mandárselo a alguien más, tendría que asegurarme de mandarle las librerías junto con el proyecto. Entonces lo que hago es guardar siempre la librería dentro de la carpeta de proyecto y de esa manera me aseguro de que voy a tener siempre la librería conmigo. Esto incluye por supuesto el paso de si necesito esta librería otra vez tengo que ir y copiarla físicamente de algún otro lugar, pero me parece un paso menor en vez de complicarme la vida mandando algo que después otra persona no lo puede abrir. Así que vamos a poner guardar y me sale la advertencia de que esta librería no estará disponible hasta que no sea activada en esquema. Como ven acá me apareció la librería porque se guardó en la carpeta del proyecto. En Eagle podíamos hacer clic derecho y directamente cargar la librería desde acá. En KiCad no tenemos esa función, tenemos que ir a Preferencias, Librerías de componentes, Añadir y vamos a la carpeta del proyecto, seleccionamos y seleccionamos el archivo .lib. Aceptar y ahora cuando haga A voy a buscar X60008 y acá está mi componente. Ahora lo que resta es conectar. Para conectar vamos a usar línea. Vamos a hacer clic acá y vamos a ir conectando todo como corresponde.
Y acá abajo lo mismo. Esto es ground. Y por último vamos a agregarle un símbolo de ground para que quede mejor. GND. Aceptar. Y lo colocamos por acá. Ahora vamos a ver un par de cositas. Uno, los nombres de los componentes son todos C, signo de pregunta. Para ponerle los números tenemos que hacer clic acá en anotar componentes del esquema. Tenemos todas estas opciones. Vamos a poner nada más que lo haga automáticamente. Y acá me nombró, me puso U1, C1, C2, C3. Así que hasta ahí vamos bien. Ahora lo que quiero especificar son los valores de los capacitores que, según el circuito de ejemplo, son de 0,1 micros, 10 micros y 0,001 micro. Así que voy a ir acá y voy a ubicarme sobre el componente y apretar E. Lo que quiero cambiar es el valor y poner, por ejemplo, acá le voy a poner 10 microfaradios. Acá le voy a poner 0,1 micros. Y acá le voy a poner 0,001 microfaradios. Aceptar. Ahora me queda, tengo el componente, tengo el diagrama dibujado, le puse valores a los componentes y lo que voy a hacer es un control de reglas eléctricas que es el ERC y vamos a ejecutar. Acá me advierte, dice pin sin conectar y no se ha encontrado una marca de no conectado. Me señala que el error está acá. Bueno, ¿por qué se produce esto? Esto es porque yo ubiqué el ground y cuando yo voy a hacer una pequeña demostración acá, voy a usar el comando M para mover esto. Selecciono el componente y ahora voy a usar el comando G. En este caso hizo lo mismo porque este componente no está conectado. Ahora si hago M sobre este componente, puedo mover el componente solamente y si aprieto G va a mover las líneas de conexión. Esa es la diferencia entre M y G en este contexto. Y en este caso lo que me está pidiendo es una conexión. Para realizar la conexión debo hacer clic acá en donde dice unión y colocar una marca de unión. Ahora cuando ejecutamos el ERC me va a decir pin conectado a otros pero sin alimentación. Este error en este caso lo podemos ignorar porque me está diciendo que no tiene alimentación porque espera que el circuito tenga, cuando definimos en realidad en el editor de librerías, vamos a seleccionar editar componente con el editor de librerías. Acá podemos definir el tipo eléctrico del pin, entrada, salida, bidireccional. Para que no me dé ese error yo tengo que tener algo que tenga un pin que sea una salida o salida de alimentación en este caso, para que KiCad entienda que hay algo que está alimentando el circuito. En este caso no tengo, porque no tengo, por ejemplo, un regulador que tenga la salida de alimentación, así que voy a ignorar nada más ese error, no va a pasar nada. Ahora hay que ejecutar cbpcb, que es esta parte se conecta a internet y descarga las huellas del proyecto. Las huellas son los diferentes encapsulados para cada componente. Esto tarda bastante, por lo menos la primera vez, pero es
es porque se mantiene actualizado y se agregan todas las huellas nuevas a partir de la comunidad, sin necesidad de instalar una nueva versión del programa. Esta pantalla se divide en tres partes. Una es las librerías de huellas, los componentes de mi circuito en particular y las huellas disponibles para este tipo de componente. En este caso voy a agregar para los capacitores, yo voy a usar capacitores tipo 0603. Doble clic, doble clic, doble clic y se asigna 0603 a cada capacitor. Para la parte del conector me sugiere que estos son los tipos de huellas que tengo disponibles y voy a seleccionar pin header straight, o sea recto, de 1x02 de 2.54 milímetros. Tengo la que es SMD y la no SMD. Yo voy a elegir la SMD, la no SMD, nuevamente doble clic y acá para este circuito no sabe qué ofrecerme, así que me da toda la lista. Así que vamos al datasheet y vamos a ir a la última parte y me dice que es un de 8 pines plástico SOIC paquete tipo S8. Las dimensiones para este paquete son entre 3,8 y 4 de ancho y entre 4,8 y 5 de largo. Entonces vamos a buscar, y el pin pitch, o sea la separación entre pines de 1,27 milímetros. Entonces vamos a ir a buscar acá como dijimos que se llama SOIC, vamos a buscar uno que se llame SOIC SMD Packages. Vamos a seleccionar acá. Acá, Housings. SOIC 8. Tienen que ser porque este tiene 3,9 por 4,9 por 1,27 milímetros y el que yo tengo tiene entre 3,8 y 4, es decir 3,9, y entre 4,8 y 5, es decir 4,9. 3,9 por 4,9 por 1,27. Doble clic, guardo y ahora lo que tengo que hacer es volver al editor de esquemáticos y generar la lista de redes. Esta es la diferencia con Eagle. Eagle me genera automáticamente esto y me mantiene sincronizado a los proyectos. Acá tengo que hacerlo a mano. Entonces hago clic en Net y pongo generar. Pongo guardar, se va a guardar en la misma carpeta del proyecto. Y ahora me voy a ir acá y voy a seleccionar tutorial.kicadpcb. Lo que voy a hacer es cargar la lista de redes, leer lista de redes actual y cierro. Por defecto me ubica todos los componentes en el mismo lugar, así que voy a tener que agarrar el comando G y voy a seleccionar huella C1, lo voy a mover acá, huella C2, la voy a mover acá, huella C3 la voy a mover de este lado, J1 lo voy a poner acá, J2 acá y me queda el circuito integrado en el medio. Ahora puedo ubicar un poco mejor los componentes, G, RRR para rotarlo en una posición que me sirva, nuevamente G, selecciono huella, RRR para que me quede así. Este conector me quedó al revés, así que G, RR y del otro lado lo mismo, G, R hasta que lo ubique, G, selecciono RR. Ese sería el layout, pero me acabo de dar cuenta que cometí un error porque seleccioné 10 microfaradios para este capacitor y le puse 0603. Yo no tengo un capacitor 0603 de 10 microfaradios, yo los tengo en 0805. Así que lo que tengo que hacer es volver acá y acá puedo hacer dos cosas. O abro CBPCB para asociar nuevamente el componente C1 o puedo ir directamente a E, hago clic en huella, asignar huella y la puedo elegir acá. Voy a seleccionar
capacitores SMD y le voy a seleccionar un 0805. Doble clic, aceptar. Volvemos acá a PCBNew y esto sigue igual. En Eagle se hubiera actualizado esto, pero en KiCad esto no pasa, así que lo que tengo que hacer es net, generar, guardar, y después tengo que ir a PCBNew, net, leer lista de redes actual. Los cambios realizados, sí, le voy a decir que sí, pero lo que va a pasar acá es que sigue sin cambiar, porque por defecto no me cambia el empaquetado. Tengo que leer lista de redes y selección de huellas, acá donde dice intercambiar huellas, cambiar. Si realizo un cambio de huellas tengo que hacerlo acá, clic y pongo leer lista de redes, sí, y ahora sí se me cambió esta huella y tiene el tamaño que yo necesito. Ahora que tenemos el layout definido, podemos pasar a conectarlo. Y para conectar simplemente vamos a hacer añadir pistas. Y voy a conectar acá, así. Pero lo que vemos primero que nada es que la pista por defecto es de un espesor muy pero muy fino. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar para hacer una pista más gruesa? Lo que tengo que hacer es, vamos a ver cuánto es lo máximo que puedo poner acá en esta patita. Según el datasheet, las patas tienen un espesor de, me dice acá, entre 0,35 y 0,49. Vamos a decir entonces que es entre 0,4 milímetros de espesor esto. Así que voy a ir a reglas de diseño y voy a crear una regla de diseño global donde pueda poner un ancho de pista de 0,4. Ahora, la pista que creé le puedo hacer clic derecho, seleccionar ancho de pista 0,4 y ahí le aplico clic derecho, cambiar ancho de pista. Ahora las pistas nuevas que dibuje van a salir con este ancho. Clic y como ven se dibujaron así. Ahora estoy viendo que me queda muy grande esta grilla porque está usando una cuadrícula de 1,27 milímetros. Acá puedo seleccionar una cuadrícula más delgada, por ejemplo 10. Entonces ahora la cuadrícula nos quedó un tamaño más fino y podemos trabajar un poco más cómodos. Voy a terminar de hacer las conexiones y con eso estaría conectada las señales. Lo que me queda por conectar es ground. Para conectar ground yo prefiero hacerlo normalmente con una zona de relleno que voy a seleccionar. Voy a seleccionar capa FQ porque es la capa superior y hacer clic. La capa, si quisiera trabajar con componentes de montaje con pines, hubiera tenido que trabajar en la capa inferior, o si quiero trabajar con una placa doble capa, puedo trabajarla de esa manera, digamos. En este caso voy a trabajar solamente sobre la capa superior y voy a poner un área de cobre sobre este front copper y voy a seleccionar que la red sea ground. Voy a dar doble clic, aceptar. Y ahora voy a ubicar mi área de cobre. El problema es que por ahí cuando selecciono una cuadrícula de 10 milésimas es muy grueso y se me vuelve difícil de dibujar. Acá sí puedo seleccionar una cuadrícula mucho más gruesa. Front, ground, aceptar y simplemente dibujo así. Para realizar la conexión hago clic en comprobación de las reglas de diseño, comenzar de RC, aceptar y me quedo mi placa con el área de cobre. El área de cobre está conectado a ground, las señales están separadas y con eso creo que terminaría la parte principal del circuito. Puedo agregarle por ejemplo un texto y le voy a poner por ejemplo
X6008B larga. Voy a poner acá. Acá nuevamente me quedó grande la cuadrícula, así que voy a seleccionar una cuadrícula de 10 mils. Aceptar. Y ahora lo que tengo que hacer es comenzar un DRC para que me genere nuevamente el cobre a través de este texto. Como verán, esto se ve bastante feo porque tengo un montón de información que voy a agarrar y voy a desactivar. Primero que nada, la capa de valores, acá en mostrar, voy a sacar los valores para limpiar un poco la placa. Me quedan las de referencias y como ven, algunas me quedaron así, otras me quedaron así. Este C1 se pierde, entonces lo que voy a hacer es mover las referencias con el comando M. Selecciono referencia C1, la muevo acá, M nuevamente, muevo acá, de U1 puedo apretar M, R, y moverla acá, J2, M, R, C3, M, Enter. Y con eso quedaría la parte de la máscara de componentes. Una cosa que yo estoy por hacer este circuito en realidad ahora. No lo voy a mandar a fabricar, así que no tengo manera de hacer máscara de componentes. Lo que me gusta hacer es agregar un indicador acá para el pin 1, para mi propia referencia. Entonces lo que hago normalmente es un texto, clic, agrego una letra O minúscula y la pongo acá para saber que este es el pin 1. Voy a hacer nuevamente DRC, aceptar, y ahí me quedó el indicador. Este texto no me gusta, me quedó muy grande, entonces puedo hacer clic en E para editar el texto y le voy a poner 1 milímetro de alto. Va a ser bastante chico eso, pero es para demostrarlo nada más. Acepto. Me dice el grosor del texto es demasiado grande y será recortado. No importa, lo voy a aceptar. Nuevamente un DRC. Y acá me quedó este texto con este tamaño especificado acá. Acá, si no me gustó la O, podría poner simplemente un punto. Nuevamente, clic, comenzar DRC, aceptar. Y así voy a ir logrando los diferentes elementos que quiero ir aplicando en la placa. Bueno, suponiendo entonces que esto está listo y queremos fabricar la placa, que es lo que voy a hacer yo en este caso, voy a guardar la placa y voy a poner archivo, imprimir. Le voy a dar la vista previa. Me dice que no hay capa seleccionada, porque yo trabajé acá, en este caso, en la capa front. Voy a seleccionar la front, vista previa, y cuando me acerco acá, veo que me salió el texto al derecho. En mi caso, lo que yo necesito es que me salga al revés, porque yo uso un método de transferencia y necesito hacer clic acá en la opción invertir. Nuevamente, vista previa, y ahí me salió espejado. Entonces yo cuando transfiera este diseño me va a salir al derecho. Otra opción que tengo acá es marca pequeña, taladro real o sin marca de taladro. Lo que va a hacer acá es, no me va a hacer agujeros en los pads, o taladro real me va a hacer los agujeros. En este caso, como podemos ver, son bastante más grandes. Esto es porque el pad para estos pines es relativamente grueso. El problema es que al trabajar a mano es difícil centrar la mecha del taladro en ese punto. Entonces lo que yo hago es marca pequeña, que en Eagle teníamos que ejecutar un script para usar esto. En KiCad esto viene incluido al programa. Voy a poner vista previa y nuevamente veo que está todo bien acá. Así que puedo darle tranquilamente imprimir.
Voy a seleccionar en este caso imprimir a PDF para la demostración y voy a guardarlo en el escritorio con el archivo tutorial.pdf. Y se guardó acá la placa del tamaño correcto. Como ven, es un PDF y lo puedo ampliar tranquilamente. Una cosa que puedo hacer acá en KiCad, que viene por defecto y no tengo que instalar nada externo, es apretar Alt 3 y se me abre el visor en 3D. Acá puedo hacer una vista previa de mi circuito. Y es una herramienta muy, pero muy útil para ver cómo quedaría el circuito. Puedo, por ejemplo, mostrar el grosor del cobre. Puedo poner modo realista para que me pinte la placa del color que va a quedar. Y haciendo clic puedo arrastrar y con la rueda del mouse puedo hacer zoom. Todo lo que vimos hasta ahora lo hice con el visor estándar de KiCad. ¿Qué es el visor? El visor es apretando las teclas F9, F10, puedo pasar a distintos visores. El lienzo OpenGL, por ejemplo, usa aceleración 3D para la parte de representación en pantalla. Cuando usamos diagramas relativamente complejos se puede volver algo lento y podemos pasar a el lienzo OpenGL o el lienzo por defecto o el lienzo Cairo. Este lienzo Cairo anda muy bien, pero en Windows tiene ciertos problemas y el lienzo por defecto en Windows se ve feo. Dicen que en Linux se ve un poco mejor. No probé todavía en Linux KiCad como para verificar, pero hay una característica que cada lienzo tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en el lienzo OpenGL no tengo más el comando G, no hace nada. Tengo el comando M. Es medio raro, no sé por qué lo hicieron de esa manera. Pero acá sí tengo crear matriz. Y yo necesito hacer 3 de esta placa. Voy a poner cantidad horizontal 1, cantidad vertical 3, espacio horizontal 5 milímetros. Aceptar y van a ver que me creó 3 copias. Me las creo en cualquier lugar, así que voy a ir nuevamente, clic, crear matriz, espaciado vertical, le voy a poner 25 milímetros en este caso, aceptar, y me creó 3 copias de mi circuito que ahora puedo tranquilamente hacer un panel con varias copias de la placa si es que necesito repetirla. Normalmente cuando mandamos a fabricar la placa, el fabricante se encarga de realizar la panelización, pero si nos toca hacerlo nosotros, una opción es hacerlo de esta manera. No es la más correcta, pero es una forma rápida para salir del paso. Como ven, este programa KiCad es muy fácil de usar. Al principio es algo confuso con el asunto de generar el netlist, exportarlo, volver a importarlo, pero cuando nos acostumbramos a la forma de trabajo, por ahí se vuelve un poco tedioso eso de exportar, pero uno se acostumbra y no es mayor problema. Los resultados son excelentes, no hay nada de qué quejarse acá y no tenemos, como dije antes, la gran ventaja es que no tenemos las limitaciones de Eagle, no estamos atados a ningún tipo de cuenta ni nada, simplemente usamos este programa y
hacemos la placa del tamaño que querramos. Los que diseñan, por ejemplo, amplificadores, que suelen ser placas relativamente grandes, se pueden beneficiar mucho de este programa y en realidad cualquiera lo puede usar. Bueno, espero les haya servido esto. Les aseguro que vamos a ver bastante más de placas realizadas con KiCad, porque como les comentaba antes, en este momento todos los desarrollos nuevos ya los estoy haciendo directamente con este programa. Como siempre, si les gustó el video, le ponen me gusta. Si no les gustó, me dicen que se puede mejorar. Y los espero en el próximo video. Seguramente voy a tener algo interesante para ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias como siempre.